de hoy, voy a estar predicando, por favor, ¿me alcanzas a la Biblia? Voy a estar predicando en un texto, en un pasaje, en un libro que para mí es sumamente importante. Y estamos hablando de la segunda carta a los Corintios. Así que les invito a buscar la segunda carta a los Corintios. Para mí la iglesia de Corintio es una iglesia súper llamativa, porque tenía todo lo bueno y también tenía todo lo que no era tan bueno. Corintio como iglesia tenía la mayoría, o tenía todos los dones del Espíritu Santo ahí activos en la iglesia, pero también tenía la cantidad de pecados que yo no vi en ninguna otra iglesia de las reflejadas en el Nuevo Testamento. Así que yo creo que hay un tratamiento especial de Dios con la iglesia de Corintio, pero hay un tratamiento especial en muchas áreas que la iglesia necesitaba fortalecerse. Ahorita yo quiero tener una serie de mensajes en Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, voy a estar viendo el capítulo 3, el capítulo 4, voy a estar viendo el capítulo 5, el 6, porque todos estos textos son textos que hablan de una misma cosa, o van enfocados centralmente en un mismo objetivo: hablar del ministerio cristiano. Hablar del ministerio cristiano. Por ahora quiero leer solamente 2 Corintios 2, 14 al 17. Así que allí les invito a las Biblias a tener listo el texto. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, una vez más, nos disponemos a escudriñar la palabra, nos sentimos insuficientes para ello. Sé tú, Señor, suficiente en nuestras vidas para poder mostrarnos, guiarnos y aprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya decía, me gustaría comenzar esta serie de predicaciones sobre el ministerio cristiano tomando de las palabras del eminente pastor A.W. Tozer. Dijo: mi servicio será juzgado por Cristo, no por cuanto haya hecho, sino por cuanto más podría haber hecho. Mi servicio será juzgado por Cristo, no por cuanto haya hecho, sino por cuanto más podría haber hecho. Cuando hablamos de ministerio cristiano, muchos de los que están sentados en la iglesia, muchos de los hermanos piensan, bueno, cuando hablamos de ministerio, hablamos del pastor, de los diáconos, de los líderes, error. Cuando la Biblia habla del ministerio cristiano, habla de todos los creyentes. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo es un ministro de Dios. Porque cuando vamos a la connotación de la palabra ministro, de qué significa ministro, entendemos que bíblicamente todos aquellos que han sido llamados por Cristo son ministros. Sirven, proclaman, hablan, oran, enseñan. El ministerio de la iglesia no es el ministerio pastoral solamente, no es el ministerio de la música, no es el ministerio de la diaconía, no es el ministerio de cualquier liderazgo de un área o departamento. No. Todos los que hemos creído en Cristo estamos llamados a ministrar, a servir, a proclamar. Por tanto, quiero que esto se entienda desde esta perspectiva, porque es la perspectiva correcta donde, según los Corintios, se está tratando de mostrar a la iglesia que es lo importante. Todos los creyentes hemos sido llamados al ministerio, aunque no siempre se trate de un llamado al ministerio formal a tiempo completo. Me refiero a que, en virtud de nuestra unión al cuerpo de Cristo, todos los creyentes somos vehículos por el cual el evangelio de Jesucristo es predicado en el mundo y es reflejado en nuestro testimonio.
y reflejado en nuestro testimonio. Hermanos, todos hemos sido llamados al ministerio. Usted, yo. Pero pastores que tengo 60 años, usted. Pero pastores que tengo 15, usted. Pero pastor, yo no sé cómo hacerlo, usted. A quien Dios llama, capacita. Créanme que lo capacita. De hecho, no he encontrado todavía un creyente que tenga que decir algo de Dios y el Señor no haya puesto palabras en su boca. Por tanto, todo al que Dios llama, capacita. Y el ministerio es para toda persona que haya aceptado esa vida. Al examinar estos capítulos en la carta a los Corintios, no es difícil asumir que Pablo tuvo especial cuidado de enseñar las características del ministerio cristiano para la iglesia, saltando cualquier brecha generacional o temporal. El servicio de los hijos de Dios principia en la tierra y está permeado en la eternidad. ¿Dónde empezamos a servir? Cuando lleguemos a la presencia del Señor. Señor, yo te voy a servir cuando yo llegue a tu presencia. Qué gracioso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Señor, cuando yo tenga la plenitud de todo, cuando yo no tenga el pecado que me arrastre, cuando yo no tenga mi familia que... No, Señor, yo te voy a servir cuando todo sea, ok, ready, bien. Eso no lo enseña la Biblia. Nuestro ministerio, nuestro servicio a Cristo empieza en la tierra y está permeado en la eternidad. Está permeado en la eternidad. Veamos entonces 2 Corintios y vamos a ver, porque en este texto del 2, 14, 27, 23 al 1, 18 hay 3 características del ministerio cristiano que a mí me gustaría compartir con ustedes. Primero, el ministerio del nuevo pacto es triunfante. El ministerio del nuevo pacto es triunfante. Vean el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El Señor nos lleva en triunfo y manifiesta el olor de su conocimiento. Esta es una celebración muy especial para nosotros los creyentes. El triunfo nos asegura la realización total de las promesas y verdades de Dios en nuestra vida. Aquí no está diciendo que todo va a ser triunfo, 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 triunfo y triunfo. Aquí todo nos está diciendo que, como hemos escuchado durante muchos años, a veces nos encontramos con creyentes. ¿Cómo estás, hermano? De victoria en victoria. Y yo siempre digo, Señor, yo nunca he estado así. ¿Qué me falta? Porque yo tengo muchas veces donde estoy destruido, derrotado, desanimado. Cuando yo encuentro a alguien que me dice que está de victoria en victoria, yo digo, wow, ¿qué tiene que yo no tenga? No estamos diciendo de que es de victoria en victoria mía. Es que estamos diciendo que el Señor nos ha metido una batalla y que Él es suficientemente victorioso para tomar nuestro ministerio, lo que estemos haciendo y lo que decimos que es una derrota, pasando a una victoria por sus promesas, por sus verdades. Entonces es algo muy diferente. Aquí no está diciendo que estamos de victoria en victoria, estamos diciendo que el Señor siempre victorioso toma todas nuestras vidas y convierte eso en una victoria para Él. Un triunfo entre los romanos, al que el apóstol alude aquí, era un honor público y solemne, todos lo conocemos, conferido a un general victorioso, a alguien que tiene un momento de gloria, permitiéndole una magnífica profesión a través de la ciudad. Esto era muy común. Ahora, hermanos, el versículo 15. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan y en los que se pierden. Todavía no. Esta pregunta yo la he hecho en muchos lugares, en muchas iglesias, y normalmente la hago con toda la responsabilidad que la tiene. Y ahora igual hay hermanos que nos están viendo por las redes y me gustaría que pensaran, y voy a hacer la pregunta. ¿Recibe Dios la gloria por todos aquellos que se salvan? ¿Recibe Dios la gloria por todos aquellos que llegan a su presencia, al cielo, a la eternidad? ¿Sí o no? ¿Recibe Dios la gloria
por los que son salvos? ¿Se le da gloria a Dios por los que son salvos? ¿Sí o no? Muy difícil. Claro que sí. Dios recibe gloria por todos aquellos que se salvan. Dios recibe alabanza por todos aquellos que se salvan. Sí, claro. Ahora, ¿recibe Dios gloria por aquellos que se van al infierno? ¿Recibe Dios gloria por aquellos que se pierden? ¿Sí o no? Ahora yo sí veo que hay rostros como que no, hay rostros como que sí. Y si yo les digo que sí, que recibe gloria también. ¿Por qué? Porque tanto los que se salvan como los que se pierden tomaron una decisión delante de Dios. Y Dios se glorifica tanto en los que salvan por amor, por compasión, como en los que le aplican la justicia y van al infierno. Teológicamente es un poco apresurado, quizás en un mensaje, llevar al entendimiento de esto, pero el Señor recibe siempre la gloria por todo. Incluso aquellos que se pierden y que van al infierno, el Señor dio la oportunidad, ellos tomaron su decisión, pero igual la justicia de Dios se manifiesta. ¿Sí o no? Entonces, teológicamente, bíblicamente, es un proceso en el cual tenemos que pensar. Dios recibe gloria por todo. Así que en lo que usted y yo pensamos que como que no salió bien, como que no funciona, Dios recibe gloria en todo, porque el Señor trabaja específicamente con un propósito en todas las cosas. Dios me ha hecho responsable de ser su representante, de llevar un mensaje a la gente. Para algunos es un mensaje de vida eterna, un olor grato para Dios, vida para vida, pero para otros que rechazan y que reniegan o que niegan, es un mensaje de muerte y de juicio. Vean, hermanos, somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Eso lleva a procesarlo. Si fuera solo los que se salvan, ¿por qué? Pero los que se pierden, ¿por qué? Porque el mensaje, nuestro ministerio, lo que llevemos, implica un sentido de eternidad. Y la eternidad, queridos hermanos, no es menos cierta. Hay una eternidad con el Señor y hay una eternidad sin el Señor. Llámese presencia de Dios, llámese infierno. Ahora, es importante esto: creer y recibir significa vida, rechazar significa la muerte. Llevar ese tipo de mensaje, un mensaje de vida o muerte, es una gran responsabilidad. Por eso es que entendemos que el ministerio es triunfante, porque incluso en lo que a mí me parece que es un fracaso, he estado toda la vida hablándole a mi vecino de Cristo y se murió renegando de Cristo. Ahí hay victoria. ¿Cómo que victoria? Venció Cristo. Porque aunque este hombre lo renegó toda la vida, él va a pagar en el infierno sus pecados. ¿Quién venció? Cristo. Aquel lo negó toda la vida lo negó, pero en su último momento se arrepintió y creyó. Hay victoria. ¿Por qué hay victoria? Porque esa es un alma que se salvó. En el último momento se salvó. Hay victoria. Entonces, nuestro ministerio, el que proclamamos, el que enseñamos, es triunfante. No por nosotros, sino por el Señor Jesucristo, que ya triunfó. Ya triunfó. No es que va a triunfar. Nuestro Señor no va a triunfar. Él ya triunfó. Ya está escrito. Ya está escrito. Entonces, es importante. Me gusta mucho esta frase de Matthew Henry. Matthew Henry para mí es uno de los comentaristas que más me gusta ir. Los triunfos de un creyente son todos en Cristo. Para Él sea la alabanza y la gloria de todos. Mientras que el éxito del Evangelio es un buen motivo de alegría y regocijo para el cristiano. Interesante. El éxito del Evangelio, tal y como la gente lo ve, es un motivo de regocijo y alegría para el cristiano. Pero los triunfos son todos de Cristo. Así que nuestro ministerio es triunfante. Nuestro ministerio es triunfante. En segundo lugar, el ministerio del nuevo pacto es acreditado. Capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos
¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Acreditación es el proceso y el resultado de acreditar. Este verbo puede referirse a aquello que es merecedor de crédito o consideración, o la acción de documentar de manera fehaciente que alguien tiene el derecho de realizar una determinada tarea o de permanecer en un cierto lugar. Es una acreditación. Todos necesitamos acreditación en estos tiempos. Si va a la universidad, necesita créditos. Si va a estudiar, necesita créditos. Si va a trabajar, necesita créditos. Todos necesitamos acreditación. Cartas de recomendación. Tales cartas eran comunes y necesarias en la iglesia primitiva. Un falso profeta o apóstol podía viajar de ciudad a ciudad y decir fácilmente: Pablo me envió. Así que debes de apoyarme. Para cuidar de estos problemas, a menudo se enviaban letras de recomendación o cartas de recomendación a los cristianos mientras viajaban. Era posible. Cuando yo llegué a esta iglesia, la primera vez que hablé con don Ricardo, yo le dije a don Ricardo: vea, yo soy pastor. Llevaba 19 años pastoreando en Cuba, en tal iglesia, en tal iglesia, en tal iglesia. Llegamos a este país, mi esposa, mi familia, y estamos buscando volver a pastorear. Don Ricardo, muy amable, me dijo: qué lindo, pastor, qué bueno. Me siguió llamando pastor sin saber si lo era realmente o era un farsante. Me vuelve a llamar don Ricardo: pastor. O sea, yo podría haber sido un pastor realmente o podría haber sido un farsante. Cuando empezamos el tratamiento con la iglesia, yo siempre estuve de acuerdo y creí necesario presentar cartas de recomendación. Es necesario, hermanos, fue en el tiempo de Pablo, no es en nuestro tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cartas de recomendación? En mi país, yo podría decir: un pastor de tal congregación, vayan y pregúntenme allí. Y las cartas de recomendación eran las almas que se salvaron, las personas que conocieron a Cristo, lo que yo bauticé, lo que discipulamos. Esa era nuestra carta de recomendación. ¿Qué dice Pablo? Nuestras cartas de recomendación sois vosotros. Porque el ministerio necesita acreditación. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que discipuló? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a alguien: vamos a la iglesia? ¿O cuándo fue la última vez que estiró la mano, le dio algo a alguien y le dijo: esto viene de parte de Dios para tu vida? Si hace mucho tiempo que esto no pasa, déjenme decirle que nuestro ministerio está en decadencia, porque todos los días hay oportunidades de mostrar nuestra acreditación. Todos los días hay oportunidades de decir a los demás: a mí me envía Cristo y esta es mi carta de recomendación. Entonces yo quiero me gustaría que reflexionemos en esto. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vean qué interesante. No está escrita en tablas de piedra, haciendo referencia a qué? A Moisés y los 10 mandamientos, sino están escritas en las tablas del corazón. ¿Por qué? Porque Pablo discute o discurre sobre la analogía entre la ley y el Espíritu. Y ahí vamos a llegar en un momento. La mejor analogía en el mundo de hoy puede ser una carta de recomendación para este o aquel ministerio, pero realmente las verdaderas credenciales del ministerio son vidas cambiadas, epístolas vivientes. ¿Quién me trajo a la iglesia? ¿Cómo llegué? Sí, me impulsó, claro, el Señor, pero ¿quién me trajo? Yo vine porque doña Joana me habló. O yo vine, no sé, porque doña Zaida me mandó un mensaje un día. O yo vine simplemente porque me conecté a Facebook y vi que había un pastor predicando o alguien enseñando y aquello me llamó la atención, fui a la Biblia y como la fe viene por el oído y oí la palabra de Dios, pues encontré a Jesús. Cualquiera que sea la metodología que se haya utilizado, que la persona pueda decir: yo vine por, o a través de, es una carta de recomendación, porque una vida cambiada acredita la persona a la cual, la persona que transmitió el mensaje. Qué importante, hermanos, que tengamos esto presente.
Nuestra competencia, dijo Spurgeon, nuestra competencia es de Dios. Hay que disfrutar de una manera práctica de esta verdad. Somos pobres, vasos que gotean, y la única manera para mantenernos llenos es el poner nuestro pichel bajo el perpetuo flujo de la gracia sin límites. Entonces, a pesar de su fuga, la copa siempre estará llena hasta el borde. Me encantó eso. A pesar de la fuga, la copa siempre estará llena hasta el borde. Y en tercer lugar, el ministerio del nuevo pacto es espiritual y glorioso. Espiritual y glorioso. Versículo 6 de este capítulo 3. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuestro ministerio es espiritual y glorioso, no legalista. Se nos presenta en este aspecto ministerial una serie de contrastes entre la ley y el espíritu, entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Se reflejan entonces los métodos que Dios ha utilizado, la ley y el espíritu. Vean, 13 que leímos, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué significa? Que tratar de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento nos va a conducir a la muerte. No es algo que conocemos. Solo al creer en el Señor Jesucristo, una persona puede recibir vida eterna a través del Espíritu Santo. Por eso es que nuestro ministerio no está en tablas de piedra. Por eso es que nuestro ministerio no tiene nada que ver con el ministerio mosaico o aquello que Dios mostró a Moisés. Nuestro ministerio está en tablas de corazón. Proviene directamente de Cristo, está escrito en nuestro corazón. Así que esto no es para pastores, no es para pastores, esto no es para diáconos, esto no es para líderes, esto es para todo creyente en Jesucristo. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo tiene un ministerio glorioso que desarrollar, con diferentes aspectos, que es lo que estamos viendo hoy, pero tiene un ministerio que desarrollar. Romanos 7, 5, 6 es un tremendo pasaje, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más ejemplificado, yo creo que no pudiera estar. Por lo tanto, no podemos deshacernos de nuestras Biblias, el cual algunos podrían decir que es la letra, porque ahora tenemos el Espíritu. El Espíritu nos vivifica para la letra, cumpliendo y completando la obra de la letra en nosotros. Hay algunos que dirían, bueno, pues, como si ahora vivimos por el Espíritu y la letra no importa, pues desechemos la letra. No. Pero la letra no tiene valor sin el Espíritu, hermanos. Podemos encontrar personas que sepan más Biblia que cualquiera de los que estamos aquí. No tienen el Espíritu Santo, están vacíos. No tienen nada. Y podemos conocer a alguien que no tenga ni segundo grado de escolaridad, pero lo poco que sabe leer, sabe de Biblia, y esa persona está lista para cualquier ministerio. Lista. Así que aquí no hablamos de grado de escolaridad. Aquí hablamos de grado de dependencia, comunicación y confianza en Dios. Porque el ministerio no tiene nada que ver con que sé mucho o sé poco, hermanos. El ministerio tiene que ver con yo estoy dependiendo de Dios para todo esto. De hecho, yo le diría que la mayoría de los grandes avivamientos, por lo menos de los dos grandes avivamientos de la historia de la iglesia, han sido motivados por personas que no sabían prácticamente ni leer ni escribir. Búsquenme un apóstol que haya sido entendido en lectura y en letra. Uno, Pedro era pecador. Juan, búsquenme uno. Quizás Mateo, que era cobrador de impuestos, que tenía quizás un poco más de... ¿Ya?
y hubo un gran avivamiento. Llegues al segundo gran avivamiento de la historia de la iglesia, con Spurgeon, con los Wesley, o sea, Spurgeon era prácticamente analfabeto. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde radicó el poder? En la dependencia y el entendimiento de que Dios nos llama a ser ministros. Nos llama a servir. Ningún ministerio es poco delante de Dios. Porque yo sí creo que el Señor nos ha dado a cada uno de los creyentes un don. Todos tenemos algo de parte de Dios. Cuando eso que tenemos lo ponemos en práctica, estamos ministrando, estamos enseñando. Termino. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entendiendo esto, cuando Moisés fue a la presencia de Dios, él tenía la libertad de quitarse el velo. La presencia del Señor le daba esta libertad. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién es el Señor? Vivimos en la presencia del Espíritu porque Él nos lo ha dado bajo el nuevo pacto. Así que, de la manera que Moisés tenía la libertad de relacionarse con Dios sin usar el velo, así nosotros tenemos la libertad de acceder, de entrar, de estar delante de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es triunfante, es acreditado, es espiritual y glorioso. Pero si lo tenemos, si está disponible, tenemos que usarlo. Hasta hoy, o hasta ahora, termino acá. Vamos a continuar porque hay más aspectos del ministerio en Corintios 4, en Corintios 5, en Corintios 6, y me gustaría que no perdiéramos la vista, ¿no?, con respecto a esto. Así que, queridos hermanos, escudriñemos, miremos, revisemos 2 Corintios, y Dios nos va a hablar, nos va a mostrar que el Señor es especialista en esto. Pero sí estamos llamados a ministrar. Ya. No mañana, no pasado mañana, no cuando me sienta mejor, no cuando llegue el momento de... No, ya. Iglesia, ya. Es tiempo de poner en práctica el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí o sí? Bueno, Padre, una vez más gracias por la oportunidad de poder enseñar la palabra, de poder mostrar, oh Dios, las verdades de la palabra de la Biblia a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tu palabra nunca vuelve vacía y porque entendemos perfectamente que tú nos has llamado a ministrar, a servir, a ser ministros competentes del nuevo pacto, como enseña la palabra. Así que, Señor, ayúdanos, primero que todo, a poder visualizar, a poder trabajar en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero, Señor, rápidamente, ayúdanos a poder hacer. Gracias por aquellos que en la iglesia trabajan, por aquellos que en la iglesia sirven. Gracias por los que en esta iglesia están sirviendo. Pero gracias, Dios, porque yo sé que tú vas a levantar nuevos hermanos para servir. Yo sé que tú vas a levantar entre los bancos a aquellos que se van a disponer a servir también. Yo sé, Señor, que tú vas a levantar nuevos creyentes para tu servicio en esta iglesia. Lo creemos, porque tú lo has prometido y nosotros creemos en tus promesas. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.